El día de hoy voy a tratar, como les dije, del Salmo capítulo 2. Obviamente el Salmo capítulo 2 es la continuación del 1, pero algunos escritores, sobre todo rabinos judíos, afirmaban que el Salmo 1 y el Salmo 2 es un solo salmo, solamente por causa de no sé quién, en cuál momento, en qué tiempo, se separó en dos y se hicieron dos partes. Tengo mis razones, estaba pensando, meditando en eso, y pienso que el Salmo 1 trata del individuo, el individuo, las personas, nosotros como seres humanos, independientes de los otros más. Y el Salmo 2 habla de las naciones, de todos como grupos humanos. Y el Salmo 1 empieza con bienaventurado, y el Salmo 2 termina con benditos aquellos, o bienaventurados también. Entonces es como un sándwich que de un lado tiene la palabra bienaventurado, así empieza el Salmo 1, y el Salmo 2 termina con la palabra bendición o bienaventurado. Entonces, la estructura de los salmos, como les había dicho yo, no es solamente un solo libro. Les había dicho yo que son 5 libros en el libro de los salmos. No voy a entrar en detalles, pero todos terminan con una bendición. El primer libro está del 1 al 41, el libro 2 está del 42 al 72, el libro 3 está del 73 al 89, el libro 4 del 90 al 106 y el libro 5 del 107 al 150. Eso es solamente detalles que no sé si les interesa saber, pero para que se escuche o se pueda meditar en él, eso está pasando. ¿Qué dice el Salmo 2? El Salmo 2 dice lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Te das cuenta? Ya no habla de un individuo. Bienaventurado el varón, o el injusto, el impío es aquel que está con pecadores y con malos y con escarnecedores. Ahí ya se refiere más a los individuos completos. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esa palabra me parece también muy interesante. Se levantarán los reyes, las personas importantes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra su ungido. ¿Qué es ungido? La palabra ungido es una palabra en español. La palabra en hebreo es Mesías. Se levantarán contra su Mesías. Y en el griego, la palabra para ungido es Cristo. Se levantarán contra el Cristo. Entonces, Mesías, ungido y Cristo es la misma palabra. Y si ustedes recuerdan, lo vamos a ver el próximo mes, cuando nos acerquemos más a la Semana Santa, se levantaron varios principales contra Jesucristo, Jesús llamado el Cristo. ¿Cómo se levantaron esos hombres? ¿Y de dónde surgieron estos reyes o estos principales? Bueno, por un lado estaba el rey Herodes. El rey Herodes, que era un hombre que los judíos no lo querían. Era como un extranjero gobernando en un pueblo ajeno. Pero venía con cierta sangre judía, entonces ahí los pusieron los romanos. Y por otro lado estaba Pilato, Poncio Pilato, el representante del Imperio Romano, que se puso de acuerdo con Herodes para estar contra Cristo. Y por otro lado también habían unos hombres llamados los fariseos, que los fariseos no querían a Pilato y no querían a Herodes. Herodes no quería a los fariseos y no quería a Pilato, y entre ellos no se quería ninguno de ellos. Pero cuando se trató de unirse para estar contra el Cristo, se unieron fácilmente y buscaron la manera de destruir al Cristo, al ungido de Dios. Dice después, se levantaron y dijeron: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso de las ligaduras y cuerdas simboliza la autoridad, las leyes y los mandamientos de Dios. No queremos a Dios, no queremos sus leyes, no queremos sus cuerdas, no queremos sus ligaduras, queremos estar libres. Entonces, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan los reinos? ¿Por qué? Esto podría ser hasta el título de cualquiera de los periódicos que nosotros leemos actualmente. El tal pueblo se levantó contra otro pueblo porque no se quieren. ¿Sí? Y los pueblos
se amotinan contra unos, contra otros. Y cuando habla de amotinarse, es como cuando están en una manifestación, todos gritando, sí, que lo tumben, que se calle, que se vaya, que se quede, y están gritando todos juntos, las mismas palabras. Y todos estos reyes estaban de acuerdo en que el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, tenía que ser quitado de ahí. Y luego después voy a analizar un poquito poco a poco esos versículos. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Voy a explicar un poco más qué significa eso de el humor de Dios. La risa de Dios cuando ve a los pueblos unirse contra el ungido o contra el pueblo de Dios. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esa es la ira de Dios. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fíjate, la primera son 3 versículos, la segunda parte son 3 versículos, la siguiente parte también son 3 versículos y 3 versículos, son 12 versículos. Entonces verá la oportunidad de entender 4 diferentes grupos en estos versículos que estoy leyendo, de 3 en 3, como 4 diferentes pensamientos. El versículo 7 empieza, yo publicaré el decreto que me había dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y los quebrantarás con barro de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. El último sesión. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, no deja que te corrijan, en otras palabras. Jueces de la tierra, servid a Jehová con temblor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Pero termina con una bienaventuranza, como te había dicho. Bienaventurados o benditos todos los que en Él confían. Vamos a hacer una oración. En nombre de Jesús. Te pedimos que nos enseñes, Señor, que tu palabra sea poderosa para tocar los corazones de mis hermanos y el mío. Y que podamos, Señor, ver el futuro de nosotros que puede estar en tus manos. Que tu Espíritu Santo nos dirija en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera parte. El hombre se rebela contra Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El hombre, esa es una pregunta retórica. ¿Por qué se amotinan los pueblos y las naciones? Vemos aquí la rebelión de la humanidad completa. Las naciones conspiran para ser libres y hacer lo que quieran hacer. Y como la semana pasada había hablado un poquito, se levantan hombres que se sienten todopoderosos en los diferentes pueblos donde nosotros venimos. Por 6 años en México hay una persona llamada presidente o presidenta que se levanta y es como el rey de México por 6 años. En ese país 4 años con la posibilidad de ser 8 años. En otros lugares se levantan y agarran las fuerzas completas y dicen hasta que yo quiera me voy de aquí, ¿sí? Y agarran el poder. Y todos de alguna manera están tratando de buscar su propio beneficio para ellos mismos. Construyen sus casas, construyen sus fortalezas poderosas donde nadie puede entrar, ¿sí? Me dicen del hombre llamado Putin que tiene una tremenda casa fuera del alcance de cualquier tipo de persona que pueda afectarle. Tiene poder, lo puede hacer. No quizás sea un chisme nada más, pero es un chisme que todos lo saben, ¿sí? Y este pasaje de los primeros versículos también tiene conexión con el Nuevo Testamento. Voy a leer varios pasajes en la que en el Nuevo Testamento, este capítulo 2, se vuelven a repetir las palabras que estamos leyendo el día de hoy. Salmo 2. Por ejemplo, uno de estos citas está en Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice, tú dijiste por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David. Entonces, la Biblia se explica a sí mismo. Cuando hay un pasaje que se repite
más adelante y alguien dice, así dijo Dios por esta causa, esa es la interpretación más correcta. Porque algunos van a decir, este pasaje se refiere al rey David, o al rey Salomón, o a uno de los reyes de la tierra que estaba peleando contra otros reyes y le dijo que iba a ser gobernador de todos los demás países. Bueno, eso posiblemente pueda tener esa interpretación en ese momento, pero la interpretación correcta se interpreta en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dice esto: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes se juntarán contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, cuando Pedro estaba hablando acerca de la persecución de la iglesia, le decía Pedro a la iglesia, eso ya estaba profetizado, no es nada nuevo. No tiene nada que ver de que fue algo que Dios se descuidó, de que pasó por accidente, de que el demonio tiene mucho poder. No pasa nada de eso. Dios había dicho que se le iban a levantar contra Cristo y al Cristo lo mataron, al dador de la vida. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué es esa amotinación de los pueblos y cómo quieren romper la ligadura y cómo pueden ellos quitarse las cuerdas que tiene Dios para nosotros para tenernos guardados y cuidados? Bueno, la primera palabra que estoy utilizando ahí es la exaltación del individualismo. ¿Sí? Se refiere a la priorización del yo encima del yo todos los demás. La mayoría de nosotros y de los pueblos dicen, yo soy más importante que los demás. Y a mí no me interesa lo que otros piensen porque yo soy más importante. Y eso lo podemos ver cuando alguien está en un transporte público con su radio bien grandote, que se lo pone ahí enfrente a todo volumen, y tú le dices, oye, ¿le podrías bajar un poquito? Y la persona te dice, no, yo tengo mis derechos y puedo hacer lo que yo quiera. Aunque todo el camión esté bien enojado de que tiene tanto volumen en su música, él dice, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y si eso dice un individuo en un transporte público con más gente, ¿qué no dicen los países también cuando tienen oportunidad de pelear contra otros países? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Es más, le cambio el nombre a esa parte del tierra porque yo puedo hacerlo. Tengo el poder para hacerlo y yo le cambio el nombre. Yo agarro aquella tierra y agarro aquel nuevo país y me posesiono de ese y destruyo a esta compañía porque tengo poder. Y lo están haciendo. Hasta la fecha lo están haciendo y lo estamos viendo cada día en las noticias que de alguna manera vemos o no. Y si esto pasa en este país, pasa en cualquier otro país. Lo mismo está pasando. Destruyen a quien quiere destruir si va en contra de lo que él quiere, porque se sienten más importantes que los demás. El individualismo es uno. El otro es el relativismo moral. El relativismo moral significa de que todos piensan que tienen la razón y que no hay correcto e incorrecto, no hay bueno ni malo, todos tienen la razón. Una sociedad donde parece que todo dice que tiene la decisión de decidir qué es lo que hacen y lo justifican su comportamiento antes de considerarse inmorales. ¿Cómo digo eso? ¿Qué significa esto para mí? Bueno, si una persona dice, bueno, mira, vamos a vivir juntos, al cabo no es malo, todos lo hacen, y la otra persona dice, bueno, pues si todos lo hacen, vamos a hacerlo. Eso es algo normal, ¿no?, en nuestros días. ¿Pero dónde queda el compromiso delante de Dios para tener esa palabra que se completa en la Biblia que dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Una sola carne. Ya no son 2 carnes, ni 3 carnes, ni 10 carnes. Pero el hombre sigue diciendo, bueno, todos lo hacen, ¿verdad? ¿Por qué no tener aquí una mujer y aquí a otra mujer y aquí a otro hombre y aquí a otro más hombre y hacer todo lo que yo quiera? Porque no hay nada malo para hacer. No es malo, todos lo hacen. No es malo. Si todos lo hacen, no es malo. Y hay un relativismo moral para todas las cosas que nosotros hacemos. El amor, dicen, es libre. Y si es libre, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera. En la sociedad se demuestra eso al aceptar las cosas que delante de la palabra de Dios no son correctas. Y el cristiano está ahí para decir qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios no dice.
hablando acerca de la sexualidad, pues y yo espero que estemos buscando la santidad, y la santidad es estar bien delante de Dios hasta en el mismo matrimonio. ¿Sí? No estar buscando parejas por aquí y por allá, sino estar buscando la bendición de Dios. En la sexualidad, yo sé que hay una corriente actual, y algunas iglesias también caen en esta situación de que la mayor gente lo acepta, entonces ¿por qué no nosotros también? Acerca del sexualismo, y dicen, bueno, si tú tienes gustos, si eres hombre y te gustan los hombres, no hay ningún problema, nada más no hay problema, ¿sí? Porque es lo que la mayor parte de la gente empieza a decidir, empieza a hacer, y caemos en una cosa de que cada quien tiene la razón, cada quien tiene su propia verdad, y no hay una verdad completa, no hay una verdad pura. Y te voy a decir que sí hay una verdad pura, y se llama Jesucristo, se llama Dios mismo. Dios es la verdad absoluta, y si alguien quiere saber qué se debe de hacer en las diferentes circunstancias, lea la palabra, y en la palabra va a encontrar la dirección de Dios. El necio podría empezar a ser sabio cuando empieza a estudiar la palabra de Dios. Y la última cosa, la oposición abierta a los valores cristianos. Esta idea es activa porque como a Jesucristo lo rechazaron, al cristiano también lo van a rechazar. Empiezan a decir que nuestras ideas son anticuadas, del siglo pasado, que ya pasaron de moda, que ya hay una nueva idea de las generaciones actuales y cada quien puede decidir lo que quiera hacer. Y como creyentes nosotros podemos detener este tipo de avances y decir, hay una verdad absoluta. ¿Sí? En las escuelas se enseña, por ejemplo, si tú vas a la escuela, a la universidad, y en la universidad el maestro habla acerca de la evolución, que solamente es una teoría, no es algo que se pueda comprobar, no hay nada comprobado con eso, aunque se enseña como si fuera científico, pero no hay nada que se pueda probar literalmente. Desde la perspectiva científica no se puede probar que ha habido esa evolución. Esa es una de las muchas teorías que hay. ¿Sí? Y empiezan a burlarse de aquel que no acepta los pensamientos de los hombres modernos en la universidad. Y si se burlan de ti, pues están completamente oponiéndose a lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Siguiente pasaje. El que mora en los cielos se reirá. ¿Sí? Y aquí me quiero detener un poco, porque la risa de Dios o la burla de Dios no es una burla, para empezar. ¿Sí? Es una afirmación de la autoridad de Dios. Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Y cómo puede el hombre pelear contra Dios? ¿Cómo pueden las naciones pensar que están peleando y destruyendo a Dios? Lo intentan. Yo escuché de Cuba, que en Cuba decían a los niños cuando estaban pequeños, entraban en la escuela, le decían, ok niños, vamos a orar para que Dios les traiga comida. ¿Sí? A ver, y se les ponían a orar a los niños. ¿Y dónde está la comida, niños? Y pues nadie veía ninguna comida, ¿no? Ahora vamos a decir, Fidel Castro, tráenos comida. ¿Sí? Y todos decían, Fidel Castro, tráenos comida. Y luego traían la comida. ¿Y quién les dio la comida? Fidel Castro. Entonces empezaban a sentirse que Fidel Castro les daba la comida. ¿Sí? Y de esa manera estaban destruyendo la fe, pero yo creo que nada más es ridículo. Cuando Dios los ve que quieren destruir la fe, se ríe de las naciones. Se burla de aquellos que quieren destruir. Rusia, por ejemplo, un país que se ha declarado ateo, comunista, se ríe de situaciones como esas. Le da, no sé, recuerdo una historia, a ver qué les parece esta historia. No está en la Biblia esa historia, no lo voy a citar que yo lo dije, que salió en la Biblia, no. Unas hormigas se cansaron de que cada que pasaba el elefante, se cimbraba todo, empezaba como a temblar en su madriguera esa que tenía, ¿no? En su hormiguero que tenían. Y se decidieron, vamos a acabar con ese elefante, vamos a aplastarlo. Somos miles, y hasta quizá millones, vamos a aplastar ese elefante. Y todos se pusieron de acuerdo, esperaron que pasara el elefante, se subieron al elefante, todas ahí, lo rodearon completamente. El elefante ni sentía ni cosquillas, yo creo, pero de repente les molestó, se sacudió y se botaron todas las hormigas, y nada más quedó una hormiga colgada ahí del cuello del elefante. ¿Sí?
Pero las hormigas no se daban por vencidas y le gritaban, ahórcalo, ahórcalo, y no podían ahorcarse. Así se ríe Dios de los hombres que quieren destruir a Dios. ¿Cuándo van a poder destruir a Dios? ¿Cuándo van a poder hacer ese cambio? ¿Sí? Se burla de nosotros, de por qué están pasando esas cosas. ¿Sí? Déjame ver, voy para atrás. El que mora en los cielos se reirá, se burlará. ¿Sí? Déjame cambiar de aquí. Ok. La risa de Dios y la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios a estas cosas que están pasando con los hombres? Hay una historia que está en el Antiguo Testamento, en el libro de en el libro de Éxodo. Éxodo menciona esa historia. Se levanta un faraón es lo mismo que el rey, es la misma palabra rey. Se levanta el rey, faraón, en ese tiempo se llamaba así el título del lugar del rey, le decían faraón. Gobernador de todo Egipto y había conquistado mucha parte de África, mucha parte de Mesopotamia, de varias partes. Era un increíble poder económico. Y se dio cuenta de que los judíos que estaban en su país estaban multiplicándose. Y él dijo, pues ya son muchos. Y en determinado momento se les ocurre voltearse contra nosotros, nos pueden acabar porque son demasiados. Vamos a matar a todos sus niños, varones. Y puso una ley que decía que todos los niños varones tenían que ser matados cuando nacieran. Y dice en la Biblia que dos mujeres, se menciona el caso de dos mujeres, no sé si se llaman comadronas, no recuerdo el título que se les da. ¿Cómo se dice? Parteras. Parteras, ya. Parteras decidieron no luchar porque su trabajo era dar vida, no dar muerte. Entonces decidieron cuidar a los niños y no matar a los niños. Y el faraón, muy enojado, preguntaba, ¿por qué no matan a los niños? Y ellos decían, porque cuando llegamos nosotros a donde están las mujeres dando a luz, son tan fuertes esas mujeres que cuando llegamos ya nacieron, entonces ya no podemos matarlos. Y dice en la Biblia, literalmente, que cuando Faraón estaba tratando de destruir a los judíos se multiplicaron más. Interesante, ¿no? El Faraón quería destruirlos y los judíos se multiplicaron más. Y yo lo comparo a lo que pasa actualmente. Estados Unidos está persiguiendo a los inmigrantes y los inmigrantes nos multiplicamos más. Dios tiene sentido del humor para eso. Y no nada más eso, Él mandó que pusieran a uno de esos, Él mandó que, si no los pueden matar, cuando nazcan y ya sean nacidos, échenlos al río. ¿Sí? Al río Nilo, ahí estaba por ahí. ¿Sí? Y entonces, aún así se seguían multiplicando más. Pero una historia interesante es de un niño que lo echaron al río en una cesta, en una canasta. Y lo pusieron ahí en el río junto a donde estaba la princesa, que lo vio y dice en la Biblia que lo sacó de las aguas. Y por eso le puso por nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Y lo crió como si fuera su hijo. Esta mujer, esta princesa, era la hermana del faraón. Y Moisés, que era un judío que el faraón quería matar, fue criado como un hijo de faraón. Y al tal grado que en determinado momento él pudo sacar al pueblo de Israel. Pero lo que interesante para mí es que yo estoy esperando el día en que podamos ver un inmigrante hispano por ahí poniéndose también en una autoridad como de presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no? Porque Dios tiene sentido del humor. Porque Dios puede levantar del polvo al desvalido. Porque mientras los hombres tratan de hacer sus propios planes, Dios tiene sus planes también. Y Dios puede cuidarnos, guardarnos y tener propósito para nuestra vida. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Yo creo que estamos en tiempos donde, independientemente de lo que está pasando, ¿sí? Podemos creer de que Dios va a estar con nosotros. ¿Sí? La respuesta de Dios es esa. ¿Sí?
Juan Calvino decía: Dios se ríe de los planes de los hombres, no porque los desprecie, sino porque su poder y sabiduría son infinitamente mayores. Dios se ríe de todos ellos. El contexto histórico de este pasaje. Originalmente, como te dije, fue escrita por alguien que estaba pasando por circunstancias difíciles y posiblemente haya sido este hombre, David, y escribió posiblemente para él mismo también esto, pero directamente, según el Nuevo Testamento, se refiere a Jesucristo. Voy a continuar con el siguiente pasaje. La siguiente sección habla de esto. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y ese pasaje está relacionado con otro pasaje en el libro de Hechos, que dice, Hechos 13:33, que dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también está escrito en el segundo salmo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos y Salmos están hablando del mismo pasaje. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y uno dice: pero pues Dios no se engendra, Jesús no es engendrado porque ha existido por siempre. ¿Cómo es engendrado? Bueno, de alguna manera, él también toma para sí al hijo de David, porque David era el rey, y Dios le había dicho a David: de tu descendencia va a gobernar sobre Israel, y un día va a gobernar sobre el mundo. Y creo yo que cuando resucitó de los muertos Jesucristo, Dios dijo: aparte de como Dios eres hijo de Dios, pero también como hombre eres hijo de Dios. Y engendrado significa también una persona que es de la misma esencia. Y cuando digo de la misma esencia, es que si tú tienes un hijo, es de tu misma carne, de tu misma sangre, de tus mismos huesos. Es parte de ti, es una extensión tuya. Y Dios no hizo a nadie de esa manera excepto a Jesucristo. Jesucristo es de la misma naturaleza de Dios, extensión de Dios. ¿Y qué hay la diferencia de cualquier otra religión a lo que nosotros creemos? Que nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué puedo decir de esto? Pídeme y te daré por herencia las naciones. La herencia implica posesión y gobierno. Y para mí también esto de las misiones es el corazón de Dios. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Jesucristo está queriendo entrar a todas las naciones del mundo. ¿Sí? A todo el mundo. ¿Y cómo va a ir a todo el mundo? Va a ir a través de sus hijos, de aquellos que escuchen este llamado, de aquellos que quieran poner su vida en las manos de Dios. Voy a ir a República Dominicana, ¿sí? Y estuve trabajando ahí por un año solamente, hace 37 años, 38 o 37 años. Y en un lugar donde no había ninguna iglesia en ese momento. Ahí me tocó ir a predicar a la gente. Vinieron unos jóvenes que llegó Navidad y se fueron al baile y ya no regresaron. ¿Sí? Pero se quedaron unos niños. Mi trabajo era casi con puros niños. Un par de mujeres que llegaron también para escuchar la palabra de Dios. Pero eran muchos niños. Y voy a ver qué sucedió con esa obra. Según una de las niñas que venía conmigo, me acompañaba donde quiera que yo iba con su pandero, andaba tocando yo con mi guitarra, tocando cantos ahí en los diferentes pueblitos del área. Me dice que de esos niños que estaba predicando, hay varios pastores y varios evangelistas. El reino de los cielos se extiende. Pídeme y te daré por herencia las naciones. No para que seamos dueños de ese pedazo de tierra o seamos los hombres que se hagan posible que haya riqueza en el lugar, sino para poder predicar esta palabra de pídeme y te daré por herencia las naciones, para que todos conozcan de Dios. Y ahí necesitamos hombres que quieran dar su vida a Dios. ¿Cómo me gustaría que hubiera más jóvenes aquí? Yo estuve allá cuando tenía 22 años. A los 18 años entregué mi vida a Cristo completamente. Le dije: ponme donde quieras.
Y traté de hacerlo yo, dije, voy a predicar, me agarré una guitarra y una mochila y un amigo también su guitarra y su mochila, nos fuimos a predicar en uno de los estados de México, Veracruz. Nada más estuve 3 semanas ahí, regresé porque todavía no estaba listo. Y dije, tengo que prepararme. Y me fui a una escuela bíblica después de eso. 4 años ahí en una escuela bíblica. Me prepararon para ser misionero. ¿Sí? Pero me gustaría que esa historia fuera la tuya también. Que tú dijeras, yo a lo mejor no soy tan joven como el pastor que tenía 22 años, tiene 30, pero quiero servir a Dios. Y vale la pena servir a Dios, déjame decirte. Dios es un buen patrón. Tienes un buen patrón en tu casa, en tu trabajo. Dios es mejor patrón todavía. Te va a llevar a lugares donde tú no podrías imaginarte que puedes llegar, porque Dios es un buen patrón. Nada más dedica tu vida a Dios. Dale tu vida a Dios. Y tú vas a decir, yo ya soy viejo pastor, ya tengo 50, ya tengo 60, yo ya no, como que ya no tanto. La historia de Moisés empieza en el ministerio a los 80 años. Yo creo que de aquí nadie tiene 80, ¿verdad? Todavía. Si la historia de un anciano pudo cambiar la vida de muchos, creo que también tú puedes empezar a pensar en eso. La última cosa, la fragilidad del hombre. ¿Sí? Y como posesión tuya los confines de la tierra. No solo las naciones de la tierra, sino hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Los quebrantarás con vara de hierro. ¿Qué significa eso de los quebrantarás con vara de hierro? Significa la autoridad firme y el juicio de Dios. Tú vas a poder tener autoridad en diferentes lugares porque ese es el propósito de Dios para su iglesia. En la Biblia dice, y si no te lo han dicho, te lo digo yo, que en el milenio, cuando Jesucristo venga por su iglesia y establezca sus pies en Jerusalén, va a utilizar a su iglesia para ser sacerdotes de Dios en donde quiera que vayamos. No reyes, ¿ok? No reyes, va a haber solamente un rey. Sacerdotes de Dios. Vamos a gobernar sobre las naciones. Y esa palabra de hierro significa autoridad sobre las naciones. Hermano, tú vas a tener autoridad sobre las naciones si permaneces fiel al Señor. Dios te va a poner en diferentes posiciones para poder servir a Dios a ti con los hombres que están a tu cargo. Tú vas a enseñarles de Dios. Y me gustaría que estuvieran listos para eso. Y como vasija de barro los desmenuzará. Es la fragilidad del hombre. Un jarro, regularmente los jarros de aquel tiempo eran de barro. Los cuidaban mucho porque se les caía el barro y ¡pum! No duraba mucho. El barro es así. El barro no es tan poderoso, no es tan fuerte. No es como el plástico que bota y se rebota y lo puedes usar cientos de veces. Se rompe y tienes que volver a hacer otro. Esa es la fragilidad del hombre. Quiero ir terminando ya. ¿Sí? Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová con temor y temblor, alegraos con temblor. Hay un hombre en la historia de la iglesia, se llama Frederick Kinder, ya se me olvidó el apellido, sí, pero este hablaba de la fe de Dios y cómo el hombre tenía que tener fe para tener temor y temblor con Dios. Y cómo a veces las cosas que Dios nos pide son más allá de nuestra capacidad de entendimiento. ¿Cómo puede ser, un hombre dice, si que yo doy el 10% en la iglesia, en la ofrenda, y me va a alcanzar más que si tuviera los 100%? Es imposible porque si tienes 100 y le quitas 10, ¿cómo te va a multiplicar eso que tienes y ahora nada más tienes 90? Pero la Biblia dice que Dios va a multiplicar tus caminos. Aunque no se pueda entender a veces, la fe es eso, que aunque no se pueda entender, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios, que Dios va a prosperar nuestros caminos. Y hay una historia de este hombre que menciona, la historia de Abraham, dice él. Cuando la fe es más allá de lo que uno puede entender y va en contra de los principios de los hombres. Y la fe que se refiere cuando habla de Abraham es cuando Abraham tuvo que ir a sacrificar a su hijo, su único hijo, no a su primogénito, pero al único que tenía, que
Dios le había dado directamente. Y eso en cualquier país, en cualquier lugar, es ridículo y es tonto. Y es hasta, se puede meter en problemas legales por causa de lo que hizo. Si lo quisiera hacer en estos días un hombre, lo meterían en la cárcel de inmediato porque tiene que, el abuso doméstico que van a hablar la semana que entra o 2 semanas, tendría mucho en contra que decir en contra de Abraham. ¿Cómo es posible que quiera sacrificar a su hijo? Pero la fe de Abraham fue tan increíblemente poderosa que no le importaba aún sacrificar a su hijo, aunque él sabía, y su intención que él tenía de Abraham es que posiblemente él lo iba a sacrificar, pero Dios lo iba a resucitar. Entonces, si Dios lo resucita, pues lo puedo sacrificar porque Dios lo va a resucitar. Su fe era tan grande que estuvo dispuesto aún a sacrificar a su hijo. Obviamente, cuando Dios nos pide algo, ¿sí?, a veces no podemos entender por qué no nos pide eso que estamos pidiendo, que estamos preguntando por qué. Yo cuando estaba creciendo, ¿sí?, el pastor de mi iglesia, nosotros éramos pobres, o sea, yo siempre he dicho eso, éramos pobres, no teníamos tanto, éramos 7, entonces con 7 hijos y un papá nada más que trabajaba de obrero, pues no había mucho para presumir, no había nada seguido. Comíamos, estaba hablando con una hermana, la visité en la semana, decía, yo comía pollo o res el domingo nada más, porque mi mamá ahí festejaba que era domingo y comíamos algo de carne. Los demás días puros frijoles casi, ¿sí? Por eso me gustan los frijoles tanto, yo no sé, frijolero soy, ¿no? Pero de ahí Dios me sacó para poder, como yo decía en este pastor que lo veía, y yo, si voy a dedicar mi vida y ser como él, si yo siendo pobre, le damos a este hermano que es más pobre que yo, ¿cómo yo voy a querer ser más pobre que él? ¿Sí? Y decía, yo quiero tener mi casa, y mi esposa, y hijos, y un perro que me ladre, y este hermano ni perros tenía porque él estaba en el templo y no podía tener perros en el templo, entonces vivía ahí en un cuartito que le habían hecho los hermanos. Y cuando me decidí servir a Dios, dije, pues si termino viviendo como él, que así sea, yo voy a servir a Dios. ¿Y cómo es posible que alguien decida dar su vida para vivir en un cuartito nada más? Mi primer trabajo que tuve como pastor de una iglesia, los hermanos vinieron a la iglesia grande donde yo estaba congregándome y le dijeron, el pastor de esta iglesia le dijo a los hermanitos que venían de 3 horas de camino de donde estaba la Ciudad de México, les dijo, miren, este joven acaba de terminar su escuela bíblica y quiere servir a Dios y piensa que podría servirlo con ustedes. ¿Quieren recibirlo como pastor? Y los hermanos dijeron, a ver, se fueron a un ladito y empezaron a cuchichear y regresaron y dijeron, no podemos recibirlo. ¿Sí? ¿Y por qué no pueden recibirme? Y yo pregunté, o sea, quiero ir a trabajar con ustedes y no me quieren recibir. ¿Sí? Dice, es que no tenemos nada que pagar. No podemos pagar un salario. Somos gente humilde todos. ¿Sí? No tenía ninguna profesión. Ninguno de ellos tenía profesión, ninguno había terminado la secundaria, a lo mejor. Gente sencilla, gente humilde. Y yo les dije, hermanos, les dije, denme qué comer y dónde dormir y yo voy a estar con ustedes. Nomás eso les pido, algo que comer y dónde dormir. Y los hermanos volvieron a juntarse otra vez y dijeron, bueno, sí podemos recibirlo así. Una hermana le puede dar de desayunar, otra de comer y otra de cenar, y ahí un hermano tiene un cuartito extra y lo vamos a meter. ¿Sí? Y ese fue mi salario cuando empecé a servir a Dios. Comida y dónde dormir. Ese era mi salario. De ahí Dios me ha levantado. Y te digo que a lo mejor si alguien empieza a servir a Dios, a lo mejor al principio no va a ser tan fácil, porque estás desarrollando tu fe, porque estás creyendo que Dios puede hacer las cosas diferentes a como habían sido hasta el momento, y cómo Dios puede abrir camino para que tú seas un siervo o una sierva de Dios también. ¿Por qué no decir una sierva de Dios? Dios también llama a las mujeres para servirle. Pídeme y te daré las naciones.
Y Dios me ha permitido viajar a diferentes países. Lo que en mi niñez no llegué nunca a conocer el mar, hasta como a los 20 años que fui por ahí a un lugar cerca de una playa, ¿sí? No tenía en mi mente yo poder conocer varios lugares, y Dios me ha permitido conocer muchos lugares. Porque Dios da bendición a aquellos que sirven sus caminos. Y quiero ya terminar con esto. Bienaventurados o felices o bendecidos todos los que en Él confían. Bienaventurados, felices o bendecidos o benditos todos los que en Él confían. ¿Recuerdas que te dije al principio que la palabra ungido es la palabra Cristo y que es la palabra Mesías? Y una de las preguntas que yo tenía acerca de quién es ungido, quién es un Cristo, quién es un Mesías. Y los judíos, estuve investigando a quiénes los judíos ponían aceite sobre su cabeza. Encontré diferentes cosas. Ponían aceite a los reyes. Cuando iban a consagrar a un rey, Saúl, David y Salomón, les pusieron aceite sobre su cabeza. Y dijeron, tú eres un rey ya. Escogían también a los sacerdotes. Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes eternamente para el pueblo judío. Escogían también a los objetos sagrados. Tenían algo para dedicar, como una casa, y ponían aceite, decían, esta casa se va a dedicar exclusivamente para glorificar a Dios, como un templo, por ejemplo. También escogían profetas. En el libro de Elías, por ejemplo, uno de los grandes personajes de la Biblia, pone aceite sobre Eliseo y le dices, ahora tú vas a tomar mi posición, tú vas a ser un profeta. Y puso aceite con ellos. Pero también ponían aceite para sanar o bendecir. Un hombre llamado, no tiene su nombre más bien, nada más se le conocía como el buen samaritano. Se encontró a otro hombre tirado del camino, dolorido, golpeado, y puso aceite sobre él para sanarle. Y puso aceite, y los pastores en el Antiguo Testamento ponían aceite sobre sus ovejas para también sanarles. Y el aceite tiene ese significado de ser ungido. Y los cristianos nos llevamos cristianos porque decimos que representamos a Cristo. Por eso nos pusieron ese nombre a la gente de afuera. No fue un nombre de adentro, fue un nombre de afuera. Decían, ellos se llaman cristianos. Y si te fijas bien, esa palabra cristianos, Mesías y ungido es la misma. Entonces, la palabra que ellos están refiriendo es ungidos. Los que tienen aceite sobre ellos. Los que son guardados o bendecidos por Dios. Y el día de hoy voy a hacer algo que he hecho en otras ocasiones. Voy a orar por aquel que desee recibir un poco de aceite sobre su cabeza y recibir unas palabras de bendición. Y tengo el aceite aquí enfrente de mí para recordarte que tú eres un cristiano, un ungido, para pedir para que Dios sane tu cuerpo si es que estás enfermo, para darte bendición de saber y a las fuerzas y el deseo de servir a Dios. Como yo te dije, servir a Dios, no hay mejor patrón que Dios. Dios es un buen patrón. Hay que servirle nada más con el corazón abierto. Y mientras está cantando una alabanza, que ya pueden estar tocándola si quieren, voy a pedir a la iglesia, si a quien quiera nada más, que pase al frente, que reciba un poco de aceite y que recuerde que son ungidos de Dios, así como Cristo es ungido de Dios, así como un rey es ungido de Dios, así como un sacerdote es ungido de Dios, así como las cosas que se dedican a Dios son ungidas, así tú también seas dedicado a Dios. Y si estás enfermo, ¿por qué no pensar que Dios puede también sanar tus enfermedades? Sanar tu dolor, el deseo que tienes para servir a Dios. Vamos a orar aquí antes de hacer este canto y esta ceremonia de bendición. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, bendito sea tu nombre. El ungido de Dios, ¿por qué se amotinan los pueblos? Porque tienen rebelión contra el corazón de Dios, contra Dios. Contra el ungido, contra Jesucristo. ¿Y cómo podemos quitarnos esa rebeldía? Confiando en tu palabra, sirviéndote de todo corazón. Y en esta hora,
ahora, Padre, te pido para que aquellos hermanos que tengan necesidad y quieran recibir esta bendición, que no sea nada más de parte del hombre, sino que sea tuya, Señor. Que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les enseñes. Ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Señor, recibe la gloria y la honra en todo lo que hagamos.